Pues si os parece, como digo, teníamos previsto ese breve descanso de 11:30 a 12. Vamos con retraso, así que vamos a omitirlo. La ventaja, como decía, es que cada uno se puede autogestionar en casa. Así que, si os parece, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que debía comenzar a las 12. El siguiente ponente es el profesor Carlos Gómez Ariza. Va a traer una ponencia titulada TDCS y procesos de regulación de memoria declarativa. Por hacer una breve presentación también de Carlos. Carlos es doctor en psicología experimental y neurociencias del comportamiento por la Universidad de Granada. Actualmente ejerce su labor académica como profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Carlos es integrante del grupo de investigación Memory Language Research Group de la Universidad de Granada, y gran parte de sus intereses de investigación pues, se centran principalmente en determinar los mecanismos que controlan aquello que recordamos y que olvidamos, ¿no? Carlos, como he dicho, va a intervenir con la ponencia TDCS y procesos de regulación de la memoria declarativa, y con ella, siguiendo el hilo que ha abierto la ponencia de Elisa, pues continuamos profundizando un poco más en las aplicaciones de esta técnica sobre diferentes procesos cognitivos, ¿no? En este caso, memoria declarativa. Así que, Carlos, agradecemos igualmente la disposición de estar hoy aquí y tu presencia. Para nosotros también es un enorme placer poder contar contigo entre el panel de ponentes, y sin extenderme más y con un poco tratando de recuperar el rango horario que teníamos previsto, pues cedo la palabra a Carlos y quedamos pendientes de que nos hable de su interesante línea de trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Veis la presentación y me oís bien, supongo? Sí, espero. Bueno, muy bien. Vale, bueno, un pequeño cambio no voy a decir de la última hora porque lo repensé. Efectivamente, originalmente había pensado hablar de forma bastante específica sobre procesos de control, ¿no? De regulación de la memoria declarativa. No voy a dejar de hacerlo, de hecho, la última parte de la charla irá sobre eso, pero me parecía, dado el contexto en el que iba a estar la charla y bueno, la exposición, ¿no? Probablemente a personas más neófitas en el ámbito de la estimulación y de la memoria, me pareció pertinente hacerlo una primera parte un poco más general, ¿no? Para plantear cuestiones más generales respecto a la utilización de la TDCS en relación con la memoria declarativa, ¿vale? Eso es lo que de hecho, por eso lo que veis ahora mismo se titula TDCS y memoria declarativa, para no centrarlo solamente en procesos de control, procesos de regulación. Bueno, yo también quiero, antes de nada, agradecer la organización de las jornadas. En este momento, más que nunca, después de ver la presentación de Miguel, la de Virginia y también la de Elisa, está claro que tenemos muchas cosas que debatir. Yo creo que hay claramente temas muy candentes y hay muchas cosas, hay muchos puntos de vista interesantes a contrastar. También creo que hay muchos datos distintos que no siempre consideramos a la vez y eso enriquece muchísimo. Yo, más que nunca, estoy convencido de que la red y las jornadas específicamente van a ser muy fructíferas. Bueno, dejadme que súper brevemente os diga un poco de qué voy a hablar. Ya digo, lo que me planteé básicamente hace un par de semanas fue reconsiderar cómo iba a plantear la charla, y entonces lo primero que voy a hacer va a ser contar un poco en relación con la memoria cuál es el panorama, ¿no? Si revisamos la literatura en cuanto a la utilización de la TDCS y la memoria declarativa, pues vemos que hay como dos grandes, ¿no? Yo lo veo así y me parece, es una división bastante personal, pero creo que corresponde y representa bastante bien lo que hay, ¿no? Cuál es el panorama en relación con la memoria. Se comparte un poco también con otros ámbitos de aplicación. Es algo que podemos discutir si lo consideráis pertinente. De manera que, para presentar esto un poco, voy a ilustrar de forma muy breve un poco cuál es la respuesta ante la pregunta de si se puede mejorar o no la memoria declarativa con TDCS. Ya digo, muy brevemente, y voy a ilustrarlo con un estudio de los que me parece que se pueden destacar porque están mejor hechos, ¿no? Esta aproximación que os cuento ahora en relación con la memoria declarativa se parece bastante paralela, ¿no? a lo que suele ser habitual en la mayor parte de los usos de la TDCS en ámbitos clínicos y demás. La idea es, o corresponde a intentar utilizar la TDCS para mejorar, ¿no? En este caso, la memoria declarativa. No es la única aproximación y en eso quiero
quiero insistir bastante. Y la otra aproximación, el otro gran modelo de utilización, pues se corresponde más con, por ejemplo, con lo que acaba de hacer Elisa en relación con la atención, la vigilancia, y es donde pues yo personalmente, desde el punto de vista de lo que me gusta hacer y la línea de investigación que llevamos, donde también se incorpora la TDCS, pues se vincula más, ¿no? Que es la utilización de la TDCS no necesariamente para mejorar nada. De hecho, no sé cuántos experimentos he hecho ya de TDCS en estos últimos años, pero yo jamás he encontrado que la TDCS mejore nada, en realidad, por lo menos desde el punto de vista de a lo que afecta a nivel cerebral, ¿no? Y, y esa es la que sí os contaré un poco algunos experimentos, no todos de TDCS, porque me gustaría contar esa utilización de la TDCS dentro del contexto de una serie experimental a otros niveles, ¿vale? Sobre el papel de la corteza prefrontal derecha en ciertos ámbitos relacionados con el control, precisamente, de la regulación de la memoria episódica. Bueno, imagino que todos estáis más que familiarizados con la complejidad de la memoria a largo plazo en general. Yo me voy a centrar en la memoria declarativa. No voy a diferenciar en principio, ya veréis que cuando cuento los experimentos se sitúan un poco en el ámbito entre la memoria episódica y semántica. Tiene sentido separar ambos tipos de memoria declarativa, pero a veces no es tan sencillo, ¿eh? En cualquier caso, sí que me desvinculo desde ya de la memoria no declarativa. Va a haber charlas en las jornadas que, seguro por el título, se van a centrar en aspectos más relacionados con el aprendizaje motor, ¿no? Con algo más procedimental y demás, que claramente no corresponde a la visión que se suele tener de la memoria declarativa, ¿no? En base a diferentes criterios, pues conviene diferenciar. La memoria no es una única cosa, son bastantes cosas distintas, con sustratos neurales en muchos casos bastante diferentes, y yo me voy a centrar básicamente en la memoria declarativa, que hace alusión, que se refiere, para que todos estemos en la misma onda, pues, a ese gran sistema que nos permite adquirir, retener y utilizar, pues, conocimiento que nos permite entender el mundo o incluso poder viajar en el tiempo, ¿no? La memoria episódica, esa memoria sobre eventos específicos organizados en función de espacio y tiempo, que nos permite, pues, rememorar el pasado e incluso imaginar el futuro, ¿vale? En cualquier caso, voy a hablar de memoria declarativa y su vinculación con la TDCS, pero es importante tener en cuenta, esto sí que creo que es muy importante, que aunque la memoria declarativa se suele relacionar directamente con lóbulos temporales, formación hipocampal y todo lo que suele ser típico, el cerebro es demasiado complejo como para verlo solo así. De hecho, vaya a ver que lo que yo os voy a contar al final tiene mucho que ver con procesos de control. De hecho, la memoria declarativa, en su regulación, en su dinámica, implica conexiones y asociaciones y modulaciones muy fuertes a nivel prefrontal y parietal. De hecho, la red de control cognitivo que mencionaba antes Elisa en relación con la atención, pues se ve clarísimamente también aquí. De hecho, hay mucho solapamiento entre algunas de las cosas que ha comentado Elisa y lo que yo puedo contar más tarde, aunque el objetivo del control aquí, en el que yo voy a mencionar, tiene que ver con la memoria episódica más que con otra cosa. Bueno, te decía que mi idea era un poco plantear de forma general cómo se suele utilizar, ¿no? la TDCS en relación con la memoria declarativa. Y en realidad lo que os voy a contar aquí sobre la memoria declarativa, esta aproximación general, para que nos hagamos una idea de todo, yo creo que corresponde muy bien con lo que se puede observar en otro ámbito, ¿no? En el de la atención, en la percepción, incluso en otro tipo de aplicaciones de la neurociencia cognitiva, incluso de la psicología, ¿no? Y esos dos modelos tienen que ver con, primero, si uno revisa la literatura, me centro ya en memoria declarativa fundamentalmente, lo que uno observa es que hay una enorme cantidad de trabajo que, de hecho, son la mayoría. A fecha de hoy no lo he contado porque es imposible cuantificarlo fácilmente, pero la mayor parte de los trabajos, de lo que está publicado sobre memoria declarativa y el uso de la TDCS, está orientado de forma más o menos explícita, pero casi siempre de forma muy explícita, en la búsqueda de mejorar capacidades, ¿no? Ya sea porque se refieren a poblaciones con condiciones clínicas que requieren la mejora, o académicas, o sociales, o lo que sea, ¿no? De hecho, la memoria declarativa, sobre todo la episódica, sufre bastante a lo largo de la vida. El envejecimiento está vinculado con déficit a ese nivel y, pues, hay, por ejemplo, muchos trabajos que tratan de ver hasta qué punto se pueden mejorar capacidades a ese nivel. Ya digo que esto no se diferencia demasiado a lo que se puede observar en otro ámbito, ¿no? La aplicación, por ejemplo, en actividades deportivas, ¿no? que
que son bastante conocidas. La idea básicamente aquí es pues, utilizar la TDCS pues eso, para facilitar cualquiera de los grandes procesos, de las grandes fases temporales relacionadas con la memoria, ¿no? Ya sea la codificación, la fijación, ¿no? O los procesos de consolidación o la recuperación. Pero básicamente la idea es tratar de mejorar el rendimiento en tareas de memoria. Eso es, la mayoría de los trabajos tradicionalmente han ido orientados a eso. Hay, sin embargo, otra aproximación, no son necesariamente incompatibles estas que os describo ahora, pero sí hay como, creo que son aproximaciones que asumen cosas distintas, utilizan en muchos casos diseños experimentales un poco diferentes, miden cosas a veces un poco diferentes, el contexto teórico creo que también es muy diferente y esto marca diferencia y esto podría explicar algunas de las cosas que podríamos discutir en cualquier otro momento, ¿no? Cuando se den las circunstancias para eso y que puedan explicar algunas de las diferencias en cuanto a los resultados, creo yo. La otra aproximación es básicamente tratar de utilizar la TDCS como una herramienta. Insisto, esto es lo que ha contado Elisa antes en relación con la vigilancia o lo que yo voy a contar después en relación con el control de la memoria episódica, ¿no? Normalmente se utilizan, se inmiscuye, ¿no? Se utiliza la TDCS o cualquier otra técnica de neuromodulación dentro del contexto de tareas experimentales que están muy bien consolidadas, con variables dependientes también bien conocidas por ser robustas, en la mayor parte de las ocasiones, sino siempre en un contexto donde se proviene de información respecto a estudios previos de neuroimagen, neurofisiología, que permiten hacer predicciones con cierta sensibilidad en cuanto a los posibles efectos que pudiera tener la estimulación. No necesariamente son hipótesis direccionales respecto a si va a haber mejora o no, pero en cualquier caso sí están bastante consolidados esas predicciones en función de estudios previos y demás, ¿no? Y básicamente pues la lógica es eso, tratar de poder comprobar hasta qué punto una determinada región, una estructura o una red cerebral está implicada en una actividad cognitiva en concreto, sea atención, sea memoria o sea la que sea, ¿no? La idea básicamente es que si una determinada región cerebral está implicada en un proceso, si modulamos la actividad cerebral de al menos esa parte durante el momento en que es necesaria para una tarea, pues el rendimiento en esa tarea debería de verse afectado. Esa es básicamente la idea que subyace a ese asunto. Bueno, dejadme que, aunque me voy a centrar en lo segundo, básicamente, dejadme que os presente un poco el panorama de lo que pasa en cuanto a la primera aproximación. ¿Se puede mejorar la memoria declarativa con la TDCS? Bueno, yo tampoco es que sea un amante de los metaanálisis, pero no huyo de ellos, a diferencia de Miguel, yo creo que no huyo de ellos, pero sí los leo con mucha cautela, ¿eh? En cualquier caso. Creo que a veces son tremendamente útiles, creo que son muy constructivos y yo los leo. Pero a la hora de interpretarlo hay que hacerlo con cautela. Pero en cualquier caso creo que sí proporcionan información interesante. De hecho, a mí me van a servir ahora para presentaros un poco qué pasa en relación con esta pregunta, ¿no? Con la aproximación está intentar mejorar o no la memoria declarativa con TDCS. Bueno, pues hay un metaanálisis muy reciente del año 2019 que creo que presenta un panorama interesante o permite hacerse la idea de varias cosas. Básicamente la conclusión del metaanálisis no es sorprendente. No hay en general, cuando se consideran todos los estudios que hay al respecto, que son muchos, ya digo que la mayor parte de los estudios que hay hasta ahora sobre memoria declarativa y la utilización de TDCS están orientados a buscar mejorar rendimiento. Y el resultado general es que no hay un efecto, no podemos decir que hay un efecto, aunque, sin embargo, sí que hay factores moduladores. Y aquí es donde ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? La interpretación. Bueno, aquí tenéis una tabla que aparece en el artículo donde pone de manifiesto que si solo consideramos medidas de precisión y ánodo, que la mayor parte de los estudios, esto no lo he dicho, pero imagino que os hacéis la idea, el 85% de los estudios utilizan ánodo, como si el cátodo ya supiéramos que va a inhibir y por tanto no va a mejorar, ¿no? Bueno, pues hay una enorme variabilidad en los protocolos, esto ya se ha mencionado varias veces, creo que es el gran enemigo del avance y del progreso en muchos ámbitos de la ciencia psicológica, pero también en el caso de la neuromodulación y específicamente en el caso de la TDCS, donde desde los sites que se estimulan, los tipos de montaje, los tiempos, los momentos, ¿no? El timing de la estimulación, pues varían enormemente entre estudios y esto hace que sea muy difícil poder establecer conclusiones pues, con suficiente evidencia al respecto, ¿no? En cualquier caso, eso no evita que cuando se hace metaanálisis, pues los resultados son los que son, que no, en principio podemos decir que no.
Pero os decía que en este metaanálisis se destaca que hay dos variables moduladoras que parece que son significativas y que parece que claramente nos permiten reinterpretar algunos resultados. Básicamente lo que ellos encuentran, y esto es interesante, es que pues no con todas las tareas de memoria los efectos de la TDCS van en una determinada dirección, ¿no? Normalmente en una dirección de mejora. En el caso concreto de lo que yo hablo, pues básicamente las tareas de recuerdo son mucho más sensibles que las tareas de reconocimiento. No vamos a hablar ahora de cómo funciona la memoria a ese nivel, pero tiene sentido, desde un punto de vista teórico tiene sentido. Luego, si queréis, lo puedo mencionar, puedo prever por qué puede tener eso sentido o no. Y luego hay otra variable moduladora clarísima, que era el tiempo de estimulación. Los tiempos más largos de 10 minutos era más probable que generaran efectos mayores. Eso era básicamente. En realidad, si vemos con lupa un poco más algunas de las variables que aparecen ahí modulando, pues podemos sospechar que si hubiera más estudios, alguno de los efectos también podría ser significativo, probablemente. Eso sin considerar los resultados nulos o los trabajos no publicados, que evidentemente no se pueden incluir en un metaanálisis. Bueno, para que os hagáis una idea de cuál es la lógica de la utilización de la TDCS para mejorar rendimiento, os presento muy rápidamente un poco el diseño y el protocolo de este estudio, que está bastante bien hecho, ¿eh? Porque una cosa que quiero decir, y tal vez también salga a colación en las discusiones que podamos hacer los investigadores que integramos en la red, es que sé que pasa en otros ámbitos de la ciencia psicológica en general, pero en el ámbito de la estimulación yo hacía tiempo que no veía diseños experimentales tan discutibles, por utilizar un término no muy sesgado, de los tamaños muestrales ya ni hablo, de las variables dependientes pues tampoco voy a hablar, de la justificación de por qué estimular una cosa u otra, pues ya no creo que ni merece la pena, porque casi todo el mundo estimula cosas que no justifica. En fin, hay un montón de cuestiones que podríamos discutir. En cualquier caso, este estudio reciente creo que está bien hecho, está bien planteado, está bien justificado y como muestra un resultado interesante y robusto, pues os lo cuento como ejemplo para que quien le pueda interesar pueda profundizar en este tema. Bueno, lo que en este caso, pues lo que se estimula es, lo que se estimula, lo veis aquí en este protocolo unilateral, es el dorsolateral izquierdo. Tiene sentido teóricamente, hay un montón de datos que sugieren que el dorsolateral, la corteza prefrontal en general, el lateral izquierda, tiene un papel especialmente importante durante la codificación. Dependiendo de la tarea, dependiendo del material, regiones más dorsales o más ventrales, pero claramente sí. De hecho, ellos utilizan una tarea en la que los sujetos tienen que memorizar caras, tienen que aprender cómo se llaman ciertas personas, algo que representa muy bien algunas de las dificultades con las que nos encontramos las personas en la vida cotidiana. Y con el envejecimiento, de hecho, una de las cosas que rápidamente decae, ¿no? Se nos olvida muy fácilmente o no aprendemos con facilidad a asignar nombre a cara. Ese es el material que ellos utilizan y, de hecho, os decía que hay muchos estudios que demuestran que hay un papel importante o que sugieren, ¿no? que el dorsolateral izquierdo puede estar implicado en aprender asociaciones durante la codificación, por tanto. De manera que ellos pues, estimulan con este protocolo, en su grupo SHAM, además no es un típico grupo SHAM de subir y bajar solo, sino que mantienen una estimulación pequeña, pero durante todo el tiempo, bueno, hacen una serie de cosas. Y lo que solo durante la codificación, empieza un poco antes de la fase de estudio y se prolonga un poco después de que termine la fase de estudio, pero se deja de estimular, deja de haber estimulación online cuando los participantes pasan por dos tipos de pruebas, recuerdo señalado y reconocimiento. En el recuerdo señalado, pues se le presenta la cara de uno de los individuos presentado en la fase de estudio y el sujeto tiene que dar su nombre, ¿no? Y si es de reconocimiento, que lo hacen siempre después, pues lo que hacen es que la mitad de las caras están asignadas con nombres correctos y la mitad pues, con incorrectos, como podéis ver en el caso de la chica, y la respuesta que tienen que dar los sujetos pues va a variar. En unos casos será sí y en otros casos será no, porque es una tarea de reconocimiento. Y además ellos lo hacen una prueba de este tipo el primer día, justo después de la estimulación y al día siguiente, ¿no? Y lo que encuentran, en la línea de lo que mostraba el metaanálisis, es que el efecto en la tarea de recuerdo es bastante grande. De hecho, dobla el porcentaje de recuerdo. Mejora sustancialmente el recuerdo, la estimulación, comparada con lo que sucede en el grupo SHAM, aunque en reconocimiento pues no se observa nada de nada, ¿eh? Con lo cual esto ilustra un poco esa idea. Bueno, mi idea con esto es simplemente que veáis
no son diseños necesariamente muy complicados. Aquí la elección pues, tiene que ver con el montaje, con qué estimular, con cuándo estimular. Depende de si quiero supuestamente facilitar o no solo la codificación o fases posteriores. Pues se pueden hacer modificaciones de parámetros muy variadas, ¿no? Pero la lógica básicamente es eso. Pero la TDCS no se tiene por qué utilizar únicamente como una técnica para intentar empujar, ¿no?, toda la cadena de acontecimientos que va a mejorar el rendimiento en una tarea de memoria. De hecho, pues cada vez más hay más utilización de la TDCS junto con otras técnicas de neuromodulación dentro del contexto de todo lo que implica tratar de entender cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con el comportamiento y con capacidades cognitivas muy variadas, ¿no? El ejemplo, ya digo, lo de Elizabeth ha presentado antes o lo que yo os voy a comentar aquí. Os voy a contar una serie experimental que trata básicamente de relacionar el control inhibitorio como parte de una red de control, de regulación bastante libre de dominio, podríamos decir, aquí muy centrada en el control de representaciones de memoria, pero que en cualquier caso va más allá de modular estructuras que tienen que ver fundamentalmente con la memoria. De hecho, lo que vaya a ver se centra básicamente en el papel que tiene la corteza prefrontal dorsolateral. Un par de cosas os digo. Primero, la serie experimental que voy a presentar formó parte de la tesis doctoral de Tania Valle, ¿no?, que fue presentada el año pasado y que codirigimos la profesora Teresa Bajo y yo. Y también me gustaría definir muy claramente, porque esto es muy importante, primero para entender la tarea y sobre todo los efectos que tiene la TDCS sobre la tarea y sobre el rendimiento de los participantes, definir muy bien el proceso del que estamos hablando. El término control inhibitorio pues, sale en todos sitios y demás, pero no todo el mundo lo define igual y a veces no tiene ni significado en muchas ocasiones. Aquí estamos hablando del control inhibitorio como un mecanismo de control que está muy vinculado a una red cerebral muy concreta, que puede tener aplicaciones, que puede tener targets, ¿no?, de aplicación en diferentes ámbitos, desde la percepción, el control motor o la memoria. Y en concreto yo la voy a definir aquí, voy a asumir una definición que implica que la consecuencia que tiene básicamente ese mecanismo es la de o bien desactivar una representación del tipo que sea, o bien enlentecer o parar un proceso que subyace a una determinada actividad cognitiva. Vamos a definirlo por ahora así, puede valer aunque sea de carácter general. Bueno, el contexto de los experimentos donde al final utilizamos la TDCS tiene que ver con qué pasa cuando recordamos selectivamente, ¿no? En realidad, el recordar selectivamente hasta cierto punto implica un desafío y algo que hay que explicar porque es más complejo de lo que podría parecer. Cuando hablo de recuerdo selectivo hablo de situaciones en las que, bueno, pues nos enfrentamos a una clave, ¿no?, a una información que está relacionada con muchas cosas distintas en nuestra memoria y que cuando se presenta pues va a activar todas esas cosas. El problema está en que en muchas circunstancias tenemos que tratar de recordar solo una. En este caso esto representaría qué es lo que deberíamos de recordar en ese contexto, pero en la presentación de la clave, precisamente por la naturaleza en gran medida, no solo, pero en gran medida asociativa de nuestra memoria, pues hace que mucha otra información pues, se vaya a activar y vaya a estar muy accesible y pueda potencialmente interferir en el acceso, en la recuperación del trazo que es el objetivo, ¿no? Bueno, pues esto es un dilema o es un desafío por varias cosas, pero entre otras cosas porque sabemos que cuando tenemos que recordar selectivamente, es decir, cuando habría que recordar aquí esto, solo esto, porque lo demás no es relevante, esa situación genera dos grandes fenómenos comportamentales, ¿no? Hay dos resultados clarísimos. Uno, tiene mucho sentido, si recordamos durante varias veces este trazo objetivo, es mucho más probable que mañana, pasado y el mes que viene recordamos esta memoria con facilidad. Esto es el famoso ya, con muchísimas implicaciones educativas y otros niveles, el efecto testing, ¿no?, el efecto de la prueba. Hasta ahí todo bien. No me interesa mucho centrarme en el efecto de facilitación aquí, sino en lo que sucede con la información que no es relevante en ese contexto, esos trazos competidores que también sufren algo, ¿no?, durante la recuperación selectiva. Lo que suele suceder, y esta es la parte interesante aquí, es que el hecho de recordar repetidamente el trazo objetivo hace que sea mucho menos probable recordar los trazos competidores más adelante. Esto es lo que se conoce como olvido inducido por el recuerdo. Básicamente, recordar esto hace que esto sea menos accesible, ¿no?, para nuestra memoria o para otras cosas más tarde.
Bueno, este fenómeno, que ahora explicaré cómo se puede interpretar, se estudia de distintas maneras, pero una de las tareas más consolidadas, ¿no?, con mayor número de variantes y mejor conocida, es la que se conoce como tarea de recuperación selectiva o de práctica en la recuperación, en realidad. Ya digo, os voy a poner un ejemplo de tarea muy sencillo para entender todo lo que viene después, pero hay 1000 variantes de esto. De hecho, vaya a haber variantes para la aplicación de la TDCS. Bueno, básicamente hay 3 fases aquí. Los sujetos aprenden información, normalmente vinculada con alguna cosa, en este caso, pues categorías de ejemplares de diferentes categorías. Imaginaros que sobre fruta y sobre herramientas, estoy simplificando muchísimo. Y más tarde lo que hacemos es inducir a que recuperen de forma selectiva, es decir, solo parte de la información. Imaginaos que durante varios ciclos, normalmente 3, pues los sujetos tienen que recordar kiwi, en este caso porque se le presenta fruta y se le presenta laca. Esta fase de recuperación selectiva automáticamente va a generar diferentes condiciones experimentales si nos centramos en los ítems que estudiaron, ¿no? Para empezar tenemos, pues, me centro ya en la prueba de memoria, ¿vale? La prueba de memoria final. Pues tenemos kiwi, va a ser uno de los ítems practicados, hasta ahí bien, pero tenemos naranja, que es un relacionado que supuestamente fue competidor durante la fase de recuperación selectiva, porque no había que recuperar naranja, había que recuperar kiwi cuando se presentaba fruta, y luego pues habría ítems que son control, ¿no?, que ejercerían de línea de base, ¿vale?, como cuchillo o martillo. Bueno, lo que se suele encontrar en este paradigma es que tiene ya, insisto, muchísimas variantes. Es, para empezar, un efecto de facilitación. Kiwi se recuerda mejor que naranja, pero eso ya digo que no me interesa mucho, no voy a volver a mencionar ese efecto, pero lo más interesante es que se produce un olvido de naranja. Si comparamos naranja con martillo, con cuchillo, se recuerda y se reconoce muchísimo peor. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes explicaciones, pero hay un montón de datos de tipo neural, de tipo comportamental y con otro tipo de evidencias, con pacientes y demás, que sugieren que lo que está pasando en ese olvido es que hay que durante la fase de práctica, cuando los sujetos tienen que recordar kiwi, algún mecanismo tiene que desactivar, de alguna manera, hacer menos accesible naranja. Eso para poder facilitar el recuerdo de kiwi durante la fase de recuperación selectiva. Y por eso, cuando más tarde se pide el recuerdo de todo lo que estudiaron durante la fase final, pues comparado con martillo o con cuchillo, naranja se recuerda peor. Esa es básicamente la explicación desde una aproximación, desde una teoría de carácter inhibitoria, si queréis. Vale, hay, ya digo, muchos datos. A nivel comportamental también podemos hacer predicciones solo desde modelos inhibitorios que predicirían que naranja se va a recordar peor, incluso aunque al sujeto le pongamos claves que no tienen nada que ver con la fase anterior, ni nada que ver con kiwi. Por ejemplo, si le pedimos al sujeto que recuerde qué estudió previamente, que empieza por N y está relacionado con butano, pues solo un modelo inhibitorio, no de otra naturaleza, no hay enfoque, por ejemplo, basado en la interferencia o en otras explicaciones que no pueden predecir un olvido bajo estas circunstancias. ¿De acuerdo? Pero más interesante es que hay datos de neuroimagen y de electrofisiología que nos permiten sospechar qué está pasando ahí. De hecho, hay un par de 2, 3 estudios de neuroimagen que, primero de todo, encuentran que la activación en zonas prefrontales derechas, sobre todo hay un sesgo en el control inhibitorio en general, también en relación con la memoria, que implica mucho más zonas prefrontales laterales del lado derecho, y sobre todo el dorsolateral, la zona más que podríamos situar en el dorsolateral derecho, tiene un papel especialmente importante, ¿no?, al menos desde la evidencia correlacional que proporciona la neuroimagen. De hecho, la activación de esta zona durante la fase de recuperación selectiva suele predecir el olvido que al final encuentras, ¿no?, en el rendimiento de los sujetos, el olvido de naranja, ¿no? Cuanto más se active esto al principio, sobre todo en el primer ciclo, más se olvida de naranja. Es verdad que esa activación dorsolateral, a través de la recuperación selectiva, a través de los ciclos de recuperación, se va disminuyendo, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y además hay una correlación, cuando se mira conectividad, se encuentra que esta mayor activación dorsolateral conlleva una supresión neural en regiones que sabemos sustentan la memoria, ¿no?, zonas parahipocampales y zonas del córtex visual, ¿no?, que también se activan cuando el sujeto tiene que recuperar en un momento determinado, y que además correlacionan de forma inversa con el olvido. Con lo cual, todo apunta a que a nivel neural parece que podría haber algún tipo de modulación de zonas que sustentan la memoria a partir de las regiones más relacionadas con el control cognitivo en la corteza prefrontal.
Bueno, pues os empiezo a contar los experimentos que van a terminar con la utilización de la TDCS. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en intentar entender qué pasa, ¿no?, durante la recuperación selectiva, y la tesis de Tania fundamentalmente se centró en empezar preguntando hasta qué punto la inhibición de cierta información en la memoria episódica puede tener consecuencias en tareas que aparentemente nada tienen que ver con la memoria. Tener en cuenta que la accesibilidad del conocimiento que tenemos se puede ver reflejado cuando tenemos que recordar del pasado o cuando tenemos que pensar de muchas formas distintas. Y en concreto, lo que hicimos en un primer experimento fue ver hasta qué punto el olvido inducido por la recuperación, la inhibición de cierta información, podría afectar a una tarea de razonamiento analógico. Ya habíamos hecho estudios previos que demostraban que incluso podía afectar a tareas de creatividad o tareas de toma de decisiones. Pero en este caso estábamos orientados a una tarea que exige pues un montón de procesos, ¿no? En realidad, ¿no?, las tareas de razonamiento analógico del tipo es A a C, A es a B, lo que C es a D, ¿no? Entonces, bueno, adaptamos el paradigma. En este caso no había un material semántico, ya veis que son categorías de palabras no relacionadas que empiezan por la misma sílaba. Antes os he comentado que esto se ha demostrado con muchos tipos de material diferente, pero en cualquier caso, en este ejemplo, pues se estudiaban sobre 2, eran muchas más, pero para que os hagáis una idea, y solo recuperaban la mitad, selectivamente la mitad de alguna de las categorías. Lo interesante aquí es que la prueba final no era de memoria, insisto, era una prueba de razonamiento analógico, pero había problemas de razonamiento analógico de diferente tipo que se podían resolver con diferentes tipos de ítems que los sujetos o no habían estudiado. Por ejemplo, el problema ambición, esa generosidad, lo que infantilismo es A, se puede resolver con una palabra, con un ítem de la condición de línea de base, que en este caso es madurez. Semana es a domingo, lo que año es a diciembre, se podría con una palabra que supuestamente estaría inhibida, estaría suprimida, ¿no?, si es que se produce ese mecanismo de inhibición. Y luego también había muchos problemas que se podían resolver con palabras que no habían sido estudiadas, ¿no? Esta era una condición también de control que utilizábamos para otras cosas, ¿no? Vamos a llamarla problemas que se pueden resolver con palabras nuevas, porque no había palabra estudiada que pudiera servir fácilmente para resolver esos problemas. Lo que encontramos fue, pues básicamente, aquí no me paro mucho, encontramos un impedimento a la hora de resolver problemas que se podían resolver con las palabras que supuestamente habían sido suprimidas durante la fase de recuperación selectiva. Ahí tenéis el efecto de olvido inducido por la recuperación, pero no es de olvido, es de impedimento en una tarea de razonamiento analógico, ¿vale? No lo he dicho, pero quiero que sepáis que se hacía lo posible porque los sujetos no se dieran cuenta de que había una relación entre la tarea de razonamiento analógico y las tareas previas. De hecho, menos de un 10% de los sujetos se daban cuenta, y eso es importante por distintas razones. Y además, la resolución de problemas analógicos que podían ser resueltos con las palabras inhibidas, pues no variaba, o sea, no se diferenciaba estadísticamente de la resolución de problemas nuevos. Era algo así como que la inhibición bajaba lo máximo que se puede bajar, ¿no? Fijaros que estos problemas no estaban primados por la fase de estudio, ¿no?, lo cual es bastante interesante. Bueno, en un siguiente experimento lo que hicimos fue registrar EEG para comprobar la hipótesis que a partir de estudios previos teníamos, ¿no? Y es que hay una modulación de componentes de actividad cortical que señalan que son marcadores de hasta qué punto hay interferencia durante la fase de recuperación selectiva, ¿no? En concreto, hay un componente, estos análisis también lo hemos hecho con tiempo-frecuencia y los resultados son bastante similares, van en la misma línea, pero básicamente una modulación en el sentido que antes os comentaba de cuánto de activo está el prefrontal durante la fase de recuperación selectiva, cuando se supone que tiene que ponerse en marcha todo el mecanismo de control para disminuir la activación de información que no es relevante en ese contexto, ¿no? Entonces, lo que observamos fue básicamente pues, que en el ciclo primero había como muchísima interferencia. Dicho con el ejemplo, naranja estaba interfiriendo mucho con kiwi, pero en el ciclo tercero ya naranja influía muy poco, ¿no? Parecía que interfería poco porque la amplitud de ese componente era bastante pequeño. Y de hecho, cuando veíamos la distribución cortical, pues también era bastante coherente con una mayor implicación prefrontal en el primer ciclo respecto del tercero, ¿no?, en concreto. Bueno, esta es una correlación para que veáis que el cambio en señal a través de ciclos predice incluso el impedimento que se observa en razonamiento analógico. Bueno, vámonos con la TDCS. Una vez que teníamos estos dos primeros experimentos, estaba claro que había bastantes razones para pensar que podríamos modular el impedimento, el olvido inducido por la recuperación, solo que en versión resolución de problema analógico,
utilizando una técnica que pudiera alterar la actividad de esa región relacionada con el control cognitivo, ¿no? En este caso de la memoria. Entonces, lo que hicimos básicamente fue aplicar un protocolo de estimulación que en otros paradigmas inhibitorios, en el ámbito motor, sabemos que ha funcionado. Es un protocolo de estimulación catodal en el prefrontal, en el dorsolateral derecho, en tareas de stop signal, por ejemplo. Esto se ha visto que incrementa la variable dependiente que se interpreta como de eficiencia inhibitoria, con lo cual nosotros utilizamos un protocolo muy similar a ese para estimular eso para alterar la actividad. Fijaros que digo alterar la actividad porque no sé qué otra cosa puede hacer en principio, no tengo otra forma de preverlo. Va a cambiar la tasa de la ratio de señal de ruido seguro y el efecto puede ser uno u otro, pero mi predicción va a tener que ver con la cantidad de olvido, de impedimento que voy a observar en la tarea final, ¿no? Yéndome directamente a alterar la actividad en esta región que tiene que ver con el control. Entonces lo que hicimos fue pues, el mismo paradigma, pero durante el tiempo donde se supone que el control se pone en juego, ni aquí ni aquí, sino durante online, durante la fase de recuperación selectiva, aplicamos una estimulación durante los 20 minutos que duraba. Empezaba un poquitín antes y acababa un poquitín después de acabar la fase de recuperación selectiva, ¿no? La predicción que teníamos era, además, muy específica. Esto es importante. Creo que también merece discusión cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Lo que predecíamos que en el grupo Sham pues, estaría el impedimento típico. No debería de pasar nada, no deberíamos de alterar lo suficiente el prefrontal, con lo cual debería haber un impedimento si comparamos los problemas resueltos con las supuestamente suprimidas con las de línea de base. En la catodal de TCS, pues lo que predeciríamos que el efecto debería ser selectivo. Si el dorsolateral derecho solo tiene un papel en modular cuánto de accesible o no son los competidores durante la recuperación selectiva, ninguna otra cosa que eso debería ser modulado. Y en principio, si lo que hacemos es cargarnos el efecto, ese olvido, pues lo que tenemos de esperar es una subida, un incremento en la cantidad de problemas resueltos con esos ítems que son competidores durante la fase final, ¿no? De la tarea, ¿no? La de razonamiento analógico. Bueno, pues lo que encontramos fue justamente un efecto bastante típico, o sea, el que veníamos replicando, y con la estimulación real lo que nos encontramos fue que nada cambió. Ya veis que lo que tiene que ver con la línea de base o con la resolución de problemas nuevos prácticamente no varía, pero sí sube la ejecución en la cantidad de problemas que se resuelven con los supuestamente inhibidos, con lo cual hace pensar que aquí hubo algo específico con esos ítems que solo afectó a la resolución de ese tipo de problemas, ¿no? Con lo cual la conclusión, en base al contexto de estudios previos, de lo que implica la tarea, de lo que implica las diferentes regiones implicadas, que básicamente lo que estábamos haciendo era alterar lo suficiente la actividad de esa región como para que no fuese capaz de inhibir la información potencialmente interferente y por tanto luego se resolvían los problemas en esa condición específicamente mucho mejor. Bueno, para terminar, básicamente creo que la TFS puede ser una herramienta buena en neurociencia cognitiva si se plantea en el contexto de cómo se hacen experimentos con otras técnicas, incluso en el diseño de las propias tareas experimentales. A mí eso me parece que es muy importante. Soy bastante escéptico respecto a si puede mejorar o no el rendimiento. Es verdad que hay estudios que demuestran que puede ser que sí, pero en fin, hay una mezcla enorme y no me atrevería. En eso sí que soy absolutamente escéptico. Creo que es ideal, ya se ha comentado aquí, la combinación, ya sea intra o entre experimentos con otro tipo de técnicas, sobre todo de registro. Claro, en otros ámbitos que no son el motor, el MEP no nos sirve, desde EEG, componentes, frecuencias, metabolitos, hay cada vez más estudios que miden metabolitos, que miden conectividad a partir de la estimulación y eso son indicadores bastante potentes del efecto posible, aparte del comportamental. Y a veces hay que adaptar los paradigmas y sobre todo acogerse a tareas experimentales que estén bien consolidadas, no cualquiera que pueda valer, pero creo que en ese sentido la técnica puede ser muy útil, sobre todo si se toman decisiones pues lo más correctas en el contexto en el que se está respecto a cómo estimular el momento concreto, y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ya he terminado. Gracias por